Bueno chicos, ¿cómo andan? Vamos a entrar en un tema importante, sí, antibióticos. Esta es la primera clase, si no me equivoco van a ser 3. Esta es como una introducción a todo lo que es conceptos de la terapia antimicrobiana, ¿sí? En la parte práctica van a ver que nos vamos a alejar un poquito un tiempo de la terapéutica razonada, va a tener otro sistema, el TP. Después vamos a volver, no se preocupen, a la terapéutica razonada. Bien. Introducción a la terapéutica antimicrobiana. Uso racional de los antimicrobianos. ¿Por qué consideran que es importante recalcar esto del uso racional de los antibióticos? ¿Qué saben del tema? ¿Qué problemática suele haber con los antibióticos? ¿Alguna? Muy bien, la resistencia. La realidad es que este grupo farmacológico, los antimicrobianos, los antibióticos, son de los grupos más prescriptos, ¿sí? Y que usualmente tiene un uso inadecuado, ¿sí? Este uso inadecuado muchas veces genera consecuencias tanto para el paciente como para la situación epidemiológica. Para el paciente, efectos adversos, ¿sí? También falta de eficacia por el uso inadecuado justamente, y para la situación epidemiológica, la aparición de nuevos mecanismos de resistencia. Por eso, esta es una frase que me gustó de una de las bibliografías que tienen como obligatoria. El principal desafío para todo médico es reconocer las situaciones que realmente requieren el uso específico de un antimicrobiano y adquirir la capacidad de selección del fármaco más adecuado, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a adquirir esta capacidad para seleccionar el fármaco más adecuado? Bueno, hay que tener en cuenta algunos componentes, ¿sí? De la famosa tríada o triángulo de Davis. No sé si la conocen, ¿se acuerdan de ADN? Tenemos 3 componentes dentro de la tríada, que es el huésped, el patógeno y el antibiótico. A su vez, hay varios factores que están dentro de cada componente, que son factores que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un antibiótico, ¿sí? O un antimicrobiano. Dentro del huésped tenemos la edad como un factor importantísimo, ¿sí? ¿Por qué se consideran que es importante tener en cuenta la edad? Muy bien. ¿Por qué tenemos que variar? Muy bien, la respuesta inmune. Después otro factor que influye, también está relacionada con la edad, es la función renal, ¿sí? También la función hepática. La inmunidad, ¿sí? Ya que tenemos microorganismos que van a generar infecciones más graves en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? De diferencia de un inmunocompetente. Después tenemos el patógeno, ¿sí? Es importante tener en cuenta cuál es la especie sospechada o confirmada de la especie bacteriana. También la localización intra o extracelular, esto lo vamos a ver ahora más adelante. La virulencia, que es la capacidad de infectar, si la capacidad de generar una infección en el huésped. Y si tiene mecanismos de evasión del sistema inmune. También acá es importante tener en cuenta, que lo vamos a hablar después, si ustedes ya un poco mencionaron, esto de la resistencia, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que han desarrollado las bacterias para evitar el efecto del antibiótico, ¿sí? Y después, con respecto al antibiótico, es importante tener en cuenta varios factores también. El espectro de acción, que esto vamos a ver en un rato de qué estamos hablando. Si es bactericida o bacteriostático, también esto lo vamos a hablar. Esto es una introducción, vamos a ver los conceptos en un rato. La dosis y la toxicidad, ¿sí? A su vez, estos componentes se relacionan entre sí. Por ejemplo, tenemos un paciente que es inmunodeprimido, ya que tiene una neutropenia febril y tiene una neumonía aguda de la comunidad. Por ejemplo, una infección muy frecuente, ¿sí? Pero en un paciente con inmunodepresión, ahí tenemos que el factor limitante podría llegar a ser el huésped, ¿no? Tenemos otro ejemplo de una infección por una pseudomonas resistente, en donde ahí el principal factor limitante o el principal problema va a estar en el patógeno. O también un problema en la selección del antibiótico puede ser un paciente con una meningitis y le damos un antibiótico que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de cómo influye tanto el huésped, el patógeno y el antibiótico, ¿sí? En la selección del tratamiento adecuado para nuestro paciente. Ahora, el abordaje general de la terapéutica antimicrobiana.
Nosotros nos va a venir un paciente en donde tiene un motivo de consulta y en la anamnesis, en el examen físico, vamos a hacer un listado de problemas, conjunto de signos y síntomas y podemos llegar a una agrupación sindrómica. Esto lo vieron un poco en MIC, ¿no? Ya lo están viendo. De la agrupación sindrómica se van a derivar diferentes diagnósticos diferenciales y después de descartar algunos diagnósticos posibles, tenemos una presunción diagnóstica, sospechamos de una infección. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿requiere antibiótico? ¿Ustedes consideran que toda infección va a requerir un antibiótico? ¿Por qué, por ejemplo? Porque la mayoría son virales. Exacto, depende de la localización, depende de qué infección estemos hablando, ¿sí? Ahora, con respecto a si requiere antibiótico o no, tenemos dos modalidades principales de tratamiento antibiótico. Un tratamiento empírico, en donde vamos a usar antibióticos de amplio espectro, ahora vamos a introducirnos en estos conceptos, o un tratamiento dirigido, en donde vamos a usar un antibiótico de un espectro más reducido. Ahora, ¿qué significan tratamiento empírico versus tratamiento dirigido? El tratamiento empírico es la indicación de un tratamiento basado en la experiencia, ¿sí? En el conocimiento científico y en la observación. Nos basamos en el diagnóstico sindrómico, en la vigilancia epidemiológica y los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir este tratamiento empírico va a ser el sitio de infección, los patrones de resistencia, la adquisición de la infección. Ya vamos a ver que si es intra o extrahospitalaria van a haber diferentes microorganismos implicados, por eso son factores que tenemos en cuenta a la hora de elegir un tratamiento empírico, ¿sí? Y en general suele ser o una combinación de diferentes antibióticos o un antibiótico de amplio espectro, como dijimos recién, ¿sí? La diferencia con el tratamiento dirigido, que es el tratamiento en donde identificamos nosotros el germen causal de esta infección, ¿sí? Con una toma de muestra previa, ahora les explico bien esto. Tenemos la identificación microbiológica y el perfil de sensibilidad. Esto mediante diagnósticos en base a cultivos, serologías o biología molecular. Esto un poco también se acuerdan de ADN, ¿no? Esto hubo una introducción en ADN. Y el objetivo es utilizar un antibiótico de menor espectro posible, ¿sí? Con respecto al tratamiento dirigido, lo que se hacen es, se toman las muestras que se llevan a cultivo y después con el resultado del cultivo tenemos la identificación del germen y la sensibilidad de ese germen a los diferentes antibióticos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se calcula la sensibilidad. Y como mencionamos esto del espectro, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre amplio espectro y espectro reducido? El amplio espectro es un antibiótico que va a ser activo, que tiene actividad frente a una gran variedad de especies bacterianas, ¿sí? Tanto gram positivos como gram negativos, que ahora Víctor les va a explicar, vamos a hacer un repaso de eso. En cambio, los de espectro reducido son antimicrobianos activos frente a un número reducido de especies, ¿sí? Pueden ser solo gram negativos, solo gram positivos. Ejemplo de amplio espectro tenemos los carbapénicos. Estos grupos ahora los vamos a ir mencionando, ¿sí? Pero ya en las próximas clases vamos a ver bien grupo por grupo. La cefalosporina de tercera y cuarta generación, las fluoroquinolonas. ¿Y qué tenemos? Con respecto al amplio espectro, tenemos que son antibióticos que tienen más riesgo de resistencia. Después vamos a ver bien, cuando hablemos de resistencia, por qué. Mayor riesgo de disbiosis. ¿Se acuerdan qué era la disbiosis? ¿Alguien me lo puede...? Muy bien, perfecto. Y se usa, como dijimos hace un ratito, cuando el germen no está identificado. Y también en infecciones polimicrobianas, ¿sí? Donde tenemos que cubrir varios gérmenes. Y en el caso del espectro reducido, un ejemplo es la penicilina, la vancomicina, y en este caso se busca minimizar la toxicidad y también la resistencia, ¿no? Bueno, chicos, las bacterias, ya vimos de ADN, más o menos tienen noción, pero lo podemos hacer un repaso de la clasificación de las bacterias, enfocando un interés más clínico ahora, no tanto microbiológico como lo vimos en ADN, ¿bien? Capaz de haber formaciones que no las vamos a dar tanta profundidad acá en el seminario, pero ustedes pueden pausar el video y también después leer con más tiempo, ¿no? Ustedes recuerdan que hay varias clasificaciones de bacterias, las vamos a encarar así para farmacología. A las gram positivas, gram negativas, a la espiroqueta, los anaeróbicos, que pueden ser tanto gram positivo cuanto gram negativo, lo vamos a poner juntos por una cuestión de cómo se trabaja en la parte farmacológica. Muchas veces cubrimos como un grupo, no como bichos por separados.
Y los bacilos, los bar, ¿no? Que ahí donde están las micobacterias y la nocardia, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que se trataba de gram positivo o gram negativo? Algo deben recordar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Claro, o sea, la gran diferencia es que las gram negativas tienen una membrana y una pared, y las gram negativas tienen una membrana, una pared y una membrana. Sería esta la diferencia. Bien, esto hace con que las gram negativas tengan varios mecanismos de resistencia que son particulares de esta situación, porque tiene un espacio periplasmático que se llama entre las dos membranas, en la cual hacen bomba de flujo, hacen también enzimas que muchas veces destruyen los fármacos que están ahí, y por eso a veces, en general, suelen tener más factores de resistencia, ¿no? Bueno, y recuerden que el proceso por el cual se hacía la descripción entre gram positivo y gram negativo era por el método de tinción de Gram, que básicamente, de manera bien sencilla, lo que pasa es que como las gram positivas tienen una barrera de peptidoglutarano muy grande, la tinción a la violeta cristal queda tenida a eso. Entonces, por más que le pasamos después el decolorante, que puede ser alcohol, o la acetona, sigue con color. Y por el lado de las gram negativas, por no tener tanta pared, no quedan tenidas, la podemos sacar la tinción violeta cristal y quedan después totalmente rojas, que es el último colorante que ponemos para hacer la reacción de Gram, ¿no? Entonces con esto tienen un aspecto que es visual por el microscopio, y podemos dividir en dos grandes grupos, las que son gram positivas y las que son gram negativas. Y hay algunas bacterias que no encuadran en estos grupos porque no tienen la misma estructura de membrana o de pared que estas, que van a ser las espiroquetas por un lado y las micobacterias por otro. ¿Bien? Y además del gram, también tiene una manera de caracterizar las bacterias que son por su morfología. ¿Bien? Dentro de las gram positivas y las gram negativas vamos a tener los coccus y los bacilos, que más o menos son la forma que podemos de la morfología de las bacterias. Además tenemos las espiroquetas, como el Treponema pallidum, que es la primera imagen en azul. Después tenemos las fusiformes y bueno, el vibrio de la cólera, que ustedes van a recordar. Es una clasificación morfológica. Ahora vamos a hacer un pantalla de mapa de cuáles son los gram positivos de mayor interés clínico. Acá no están todos los gram positivos porque son bacterias interminables, pero sí son gram positivos de gran interés clínico. ¿Bien? Lo podemos dividir en dos grupos, gran grupos, los bacilos y los cocos. Dentro de los cocos tenemos los que son catalasa positivo y catalasa negativo. Los anaerobios los voy a dejar más para adelante porque vamos a charlar de ellos por separado. ¿Bien? Los que son catalasa positivos tenemos los coagulasa positivos y los coagulasa negativos. No es tan necesario que ustedes sepan bien todo este mapita, pero más que nada que esto ayuda a ustedes a ordenar el conocimiento respecto de las bacterias, ¿no? Los coagulasa positivos, el más importante es Staphylococcus aureus, que es una bacteria que tiene mucha implicancia clínica, que puede generar infecciones básicamente en cualquier parte del cuerpo, y tiene mecanismos de resistencia que hoy en día complejiza mucho el tratamiento de algunos pacientes que tienen infecciones por Staphylococcus resistente, que el tipo de resistencia más común, si así decirlo, no más común, pero que más implicancia clínica nos va a tener en el momento de elegir el antibiótico. Después tenemos catalasa negativos, que ahí están los estreptos y el enterococos. Ustedes van a recordar que hay una cuestión que se llama alfa-hemólisis, beta-hemólisis y gamma-hemólisis. Voy a mostrar después una fotito para que sepan de qué se trata eso, pero básicamente es cuando hacemos el cultivo en la plaquita de Petri, generalmente usamos un medio con sangre, y el agar sangre, que es lo que usamos, las bacterias pueden destruir, hemolizar esta sangre, y aparte de cuánto hemolizan, dividimos en estos tres grupos. Básicamente es un procedimiento que hacemos en laboratorio. O sea, primero miramos si hay gram positivo o gram negativo, lo ponemos a cultivo. Después de el cultivo, miramos si destruyó o no destruyó las células sanguíneas del cultivo. Si destruyó completamente, decimos que es una beta-hemólisis. Y los únicos que hacen esto es el Piógenes y el Galactiae. El Galactiae, recuerdan que lo vimos mucho en lo que es pediatría y también en salud de la mujer, porque genera muchas infecciones neonatales, sumamente más importante en este contexto, meningitis y sepsis en neonatales, ¿no? Y después
La alfa hemólisis es una hemólisis incompleta, entonces queda en vez de blanco, la plaquita queda verde, y ahí tenemos el Streptopneumoniae, el principal causador de la neumonía, y el Streptococcus viridans. Después la gamma hemólisis, no hay hemólisis, y ahí tenemos enterococos, y es eso. Dentro de los bacilos, te vamos a dividir en esporulados y no esporulados. Los esporulados te van a recordar que el más importante que tenemos que recordar son los Clostridium, que tenemos el Clostridium difficile, el Botulium, el Tetani, y dentro de los anaerobios, de los esporulados, tenemos la Listeria, que sería de más de mención. Bueno, separamos algunos organismos que tienen mayor interés clínico para que a ustedes también le den más importancia. Bien, el Staphylo aureus es un patógeno que genera múltiples tipos de infección, desde endocarditis, neumonías, osteomielitis y artritis sépticas, muy importante en las infecciones de P. plateolandas, y también pueden generar gastroenteritis en cuadro por intoxicación alimentaria, puede generar síndrome de shock tóxico. En general, la cosa más clave acá en los Staphylococcus es que inicialmente eran sumamente sensibles a la penicilina y fueron perdiendo esa sensibilidad. Y hoy en día dividimos los Staphylococcus en dos grandes grupos, lo que son meticilinos sensibles y lo que son meticilinos resistentes. Mismo lo que son meticilinos sensibles producen lo que llamamos mejor que la penicilina, que sería un antibiótico más clásico. Y lo que es el problema del Staphylococcus es cuando estamos hablando de Staphylococcus meticilino resistente, que es un Staphylococcus ya generó resistencia a los que son los fármacos más habituales que tenemos, y tenemos que usar fármacos especiales. Así que es más o menos eso. Y estos factores de virulencia los van a adquirir en el contexto donde están expuestos, o sea, un Staphylococcus dentro de un hospital es muy distinto a un Staphylococcus que uno encuentra en la comunidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una presión biológica constante de los antimicrobianos dentro del hospital que hace con que seleccionamos la cepa resistente. Si uno nunca no está expuesto a antibióticos, es como si tuviera una población gigante de Staphylococcus. Dentro de esta población va a tener uno u otro que tiene resistencia, pero nunca va a llegar a seleccionar. Cuando tiene una presión antibiótica, ¿qué hace? Seleccionar lo que son resistentes, y los que son sensibles los matas. Bien. El Biógenes, que también recuerden, faringitis, cuanto infección de patas blandas. No lo voy a adentrarme tanto en este. Acá está Streptococcus pneumoniae, que es el principal caso de la neumonía, y acá ustedes ven la beta, alfa y gamma hemólisis, como les había explicado. La beta hemólisis, vemos una rotura completa, degradación completa de las hematies. El alfa hemólisis queda verde porque no termina de completar toda la reacción, y la gamma hemólisis no hay crecimiento, pero no hay hemólisis. Generan meningitis, otitis, neumonía y sinusitis. Y recuerden algo particular de esta bacteria, que tenemos vacunas y la usamos tanto en pacientes pediátricos cuanto en pacientes con factor riesgo o adulto mayor. Los gram negativos, ¿cómo los podemos dividir? Bueno, hay los cocos y los bacilos, como lo mismo que hicimos con los gram positivos. Y lo más importante acá es este gran grupo de las enterobacterias, que tenemos un montón de patógenos que son capaces de generar resistencias, factores de resistencia, que complican mucho los cuadros de pacientes que tienen sepsis, bacteremias o estados críticos, porque suelen generar resistencia muy complejas. Aquí la vamos a citar a una para que ustedes sepan. Bien. Después los cocos están la Neisseria meningitis, que genera la meningitis. Las otras los conocen. Y los no fermentadores acá, digo, nocta, está la Pseudomonas, que es una bacteria problema también, porque suele ser de muy difícil tratamiento, tanto por factor de resistencia contra los antimicrobianos, como también porque genera muchas veces películas que son de difícil acceso del antibiótico a la colonia de bacterias, ¿no? Bueno, la Escherichia coli genera desde la hito, muy común en la hito, ustedes van a recordar, pero el problema de la Escherichia coli es cuando se hace resistente. Y la Escherichia coli, como la enterobacteria, tiene una capacidad de producción de lo que se llama la beta-lactamasa de espectro extendido, que se dice BLE, para nombrar este mecanismo de resistencia, que básicamente lo que hace es que hidrolizan todas las penicilinas y las cefalosporinas, lo que hace con que los antibióticos que realmente podríamos usar con primera línea no nos sirve.
Además de eso, pueden tener otros tipos de mutaciones más que van generando resistencia y pueden ser multiresistentes, ¿bien? Entonces, pacientes que pueden generar tanto una cistitis que va a ser tranquilamente tratada con un antibiótico por vía oral, pero en pacientes que ya tienen inmunocompromiso, que están instrumentalizados, capaz tienen alguna vía de instrumentación de la vía urinaria, pueden generar infecciones realmente graves y pueden llevar al paciente a estar en una UCI, cuidado intensivo, por cuadro de sepsis y tener una bacteria multiresistente. Ustedes tienen que saber entonces que todas las bacterias pueden ser una bacteria que no va a tener factor de resistencia y la vamos a poder tratar con antibióticos que no son tan agresivos desde el punto de vista del espectro y desde el punto de vista tóxico para el paciente también, porque a veces estos antibióticos que tenemos seleccionados son muy tóxicos y por eso no son de primera elección, ¿no? Pero hay veces que la bacteria puede tener factor de resistencia y no va a responder a estos antibióticos habituales. Y ahí vamos a tener que hacer tratamiento dirigido y vamos a tener que buscar cuál es el mejor antibiótico para el caso, ¿no? La Klebsiella pneumoniae es una bacteria muy problemática también del grupo porque suele tener múltiples factores de resistencia, especialmente las que son las llamadas KPC, que son Klebsiella pneumoniae, productores de cabrapene en masas. Acá los cabrapenes van a ver en la clase que viene y también vamos a mencionar en esta clase, son un grupo de amplio espectro de los beta-lactámicos, ¿no? Y la Klebsiella pneumoniae que genera estos factores de resistencia es de muy difícil manejo y generalmente son de pacientes críticos de internación intrahospitalaria. Entonces genera múltiples infecciones, desde hito, absceso hepático, neumonías. La neumonía dicen que tiene esta característica que tiene suele ser una neumonía lobular y que tenemos esta cisura que queda con este aspecto descendido. Genera infecciones vía biliares, peritonitis y meningitis. Y eso que le estoy diciendo, mira, tiene cepas que son sensibles y con amoxicilina que lo podríamos cubrir, pero las cepas que son intrahospitalarias, que suelen ser resistentes, la verdad que son infecciones de difícil manejo porque nos quedan pocos antibióticos que las pueden cubrir. Y es una bacteria de gran interés, los infectólogos siempre están estudiando a ella porque cada vez más tenemos más resistencia y cada vez más está más difícil encontrar una droga que la podemos cubrir, ¿bien? Y acá abajo listo algunos mecanismos de resistencia. La producción de beta-lactamasa es la más notoria, pero también tiene otras maneras de generar resistencia. Como le dije, la BLE, que es la beta-lactamasa de espectro extendido, también está presente acá en la Klebsiella. Y además de esto hay otros factores de producción de carrapenemasa, como la KPC que está acá abajo y la OXA. ¿Bien? Son factores de virulencia que puede tener el patógeno. Las pseudomonas, rapidito les digo, ven que tiene este aspecto verdoso, que es muy característico de infecciones por pseudomonas, dando en infecciones de herida, muchas veces heridas por quemados o heridas de difícil cicatrización, y también puede generar queratitis. Esta queratitis por el mal uso de las lentes de contacto, por la mala higiene, pero pueden generar de todo, pueden generar osteomelitis, pueden generar otitis externa en pacientes pediátricos muchas veces por las piletas, pueden generar endocarditis, pueden generar muchas infecciones y es una bacteria muchas veces ambiental de difícil control por eso, porque no está solo en el ser humano, pero a veces encontramos en la pileta y en otras situaciones que en las otras bacterias hasta entonces no la encontramos en otro contexto. Pueden producir varios factores de resistencia y dentro de los beta-lactámicos que tenemos hay algunos que sí son sensibles, sí son capaces de combatir la infección por las pseudomonas y otros que no. Esto lo vamos a decir que son los beta-lactámicos que cubren las pseudomonas, no son todos, y ahí vamos a tener que saber en el próximo núcleo cuando lo van a ver que hay algunos que sí cubren y otros que no. Acá de nocta está la piperaciclina tazobactam, que sería el más comúnmente conocido, y a otras más. Bueno, después las espiroquetas, que ya no encuadran más en gran positiva y gran negativa, van a recordar que el más importante agente acá es el Treponema pallidum, que produce la sífilis, pero además de esto tenemos los genes Leptospira, que tiene la Leptospira interrogans, que genera la leptospirosis, y también la Borrelia, que es una enfermedad que no está presente en Argentina, que genera la enfermedad de Lyme, ¿no? Las atípicas, ¿qué son bacterias atípicas? Bueno, en este grupo ponemos bacterias que generalmente son intracelulares obligatorias y no tienen una estructura membrana capaz de teñirse con el grano habitualmente. Entonces no la vamos a ver en el microscopio y no va a permitir clasificar de esta manera. En general, los antibióticos que más se van a usar van a ser las doxiciclinas, los macrólidos, y es eso.
Pueden generar varios tipos de infecciones, desde neumonías atípicas hasta lo que es el Imagramuloma venerea y todo eso que vieron también en otras cursadas de una transmisión sexual, la Chlamydia trachomatis, ¿no? Bueno, y acá los anaeróbicos, para ir ya cerrando el tema de lo que son las bacterias, que son muchas, ¿no? Crea mucha información, pero para que ustedes sepan, los anaerobios, ¿por qué decimos anaeróbicos como un grupo? Por más que tenemos dentro de ellos gran positivas y gran negativas. Por el simple hecho que en la práctica médica, las infecciones por anaeróbicos no suelen ser infecciones de un solo germen, muchas veces son infecciones polimicrobianas y dan en contextos específicos por los cuales puede producir. Los anaerobios son bacterias en general de flora o de ambientes que están muy sucios. Cuando hablamos de anaerobios que generalmente ya están presentes en la flora bacteriana normal de nosotros, ¿dónde están? En la flora bucal, gastrointestinal. Entonces, todo paciente que tiene algún proceso infeccioso que va desde un absceso odontológico hasta una perforación visceral por alguna patología quirúrgica aguda, va a tener grande riesgo de tener una infección por anaerobios. Bien, además, las mordeduras, sean de humanos o de animales, van a tener los anaerobios, porque ahí también están las bacterias de la propia flora, ¿no? Entonces acá puse 3 fotitos. La primera es la mordedura del perro, que no debemos tener, que sí o sí cubrir los anaerobios. El otro paciente es un paciente con colangitis, que va a tener también, además de las gran negativas del intestino, van a tener anaerobios en general que van a generar complicación del cuadro. Y para que ustedes recuerden, también lo que es la gangrena gaseosa, que es un cuadro también generado por Clostridiums y es sumamente grave, ¿no? ¿Cuáles antibióticos cubren los anaerobios? El metronidazol cubre casi todos, con excepción de actinomyces, que es un patógeno poco frecuente, no lo vamos a querer cubrir en estos cuadros que les estoy mencionando. Y los beta-lactámicos, con un inhibidor beta-lactamasa, con amoxicilina clavulánico, también cubre los anaerobios. Bien. Después, el patógeno problema sería el Bacteroides fragilis, que pueden producir múltiples resistencias y puede ser un patógeno de difícil tratamiento también. Y ahí por último, los BAR, que es donde tenemos las micobacterias, que van a recorrer la tuberculosis como el patógeno más importante del grupo, ¿no? Pero también tenemos Mycobacterium leprae, que va a generar la hanseníasis, la lepra y otros micobacterias más. Estos grupos, en especial para tratamiento de tuberculosis, hay tratamientos que van a depender del perfil de resistencia que tiene el bacilo. Saben que el tratamiento de tuberculosis es un tratamiento muchas veces difícil porque son tratamientos que llevan mucho tiempo el paciente, ¿no? Son 6 meses de tratamiento el protocolo inicial. Y muchas veces son pacientes que están en situación de vulnerabilidad social y que el acceso a la salud muchas veces se complica por distintos factores y mantener un tratamiento bien hecho de tuberculosis a veces es desafiador. ¿Bien? Estos pacientes, ¿qué pueden pasar? Pueden tener exposición de un tratamiento inconsistente y generar resistencia a antibióticos. Y ahí tenemos testes que son genéticos muchas veces para descubrir si el BAR que tiene el paciente, o sea, la micobacteria que tiene el paciente, es resistente o no es resistente a las drogas habituales. Y caso sea resistente, tenemos que hacer otro esquema de tratamiento porque no va a ser efectivo el tratamiento inicial. Entonces, acá cobra relevancia el tema de hacer tratamiento dirigido o empírico en esas situaciones, en las cuales sospechamos que el paciente puede tener un Mycobacterium resistente a la rifampicina, por ejemplo, sería la isoniazida y la rifampicina, que son los 2 fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis, y hacen con que tenemos que hacer estudios dirigidos y tratamiento dirigido al paciente. Bien. Bueno, los antibióticos. ¿Cuál es la idea de la clase para ustedes? Ustedes van a ver en las próximas 2 clases por separado los antibióticos. Acá es un mapa general para que ustedes se puedan ubicar. Bien. Entonces vamos a mencionar todos los antibióticos, básicamente no todos, pero la gran mayoría de los antibióticos y los mecanismos de acción. Esto los va a ayudar mucho para las próximas clases porque ellos van a estar más o menos enterados de que estamos hablando de cada cosa. Pero son muchos nombres nuevos y capaz les va a costar inicialmente a eso. Pero queden tranquilos que vamos a volver a ver esto en las próximas clases y vamos a consolidar el conocimiento. Bien. Bueno, ¿qué son los antimicrobianos? Los antimicrobianos son una sustancia química capaz de inhibir o eliminar organismos patógenos específicos. Idealmente no va a producir efectos tóxicos en el huésped, o sea,
Es una toxicidad selectiva. O sea, no queremos que el paciente también sea afectado, porque estamos dando drogas que van a inhibir de alguna manera algún metabolismo o algún proceso de reproducción de las bacterias o de los hongos, de los virus, y queremos que por más que inhibimos algún proceso metabólico del microorganismo, no lo generamos lo mismo con el ser humano, porque si no estaríamos matando los dos, no solo uno, ¿no? Y hay distintos tipos, ¿no?, de antimicrobianos. Los antibióticos, donde vamos a enfocar, pero hay antifúngicos, antiparasitarios y antivirales. Este es un mapa general de los antibióticos. Vemos que es un ejemplo donde vemos una célula bacteriana y tenemos múltiples sitios de acción. Tenemos lo que actúa en la pared celular, que van los beta-lactámicos, la vancomicina como los principales ahí que vamos a ver. Los que trabajan en el metabolismo celular como las sulfonamidas, que vamos a ver también. Los que tienen daño directo al DNA, la quinolona, los metronidazol. Y van a ver que acá cuanto más ponerle átomos en el DNA, ¿qué ustedes piensan que pueden pasar con el ser humano también? Pensando que no tenemos la misma estructura de pared celular que la bacteria, entonces la toxicidad sería menor de alguna manera, ¿no? Pero si estamos actuando directamente en el DNA de ADN, puede generar efectos tóxicos mayores. Entonces también dependiendo del mecanismo de acción, el fármaco puede ser más o menos tóxico, ¿no? Después lo que actúa en los ribosomos, que van a inhibir la síntesis proteica. Bien. Esto es el esquema de cómo actúan los antimicrobianos en los antibióticos en la pared celular. Bien. La pared celular de las bacterias tiene tres etapas de producción. La bacteria, como todos los mecanismos de producción de proteínas que tenemos y lo estudiamos en toda la carrera, van a ser que tiene un proceso citoplasmático donde se produce la proteína, y cuando es una proteína de membrana la tiene que exportar a la membrana, y si es extramembrana tiene que salir de la membrana y tiene que consolidar a la envuelta de la bacteria, ¿no? La pared sería eso. Entonces tiene un proceso en el citoplasma donde se produce la proteína, un proceso de traslado de la proteína por la membrana plasmática y un proceso de armado por afuera de la célula bacteriana. Son estas tres etapas de producción de la pared bacteriana, ¿no? Y en estos tres momentos se pueden actuar distintos fármacos, ¿bien? En el proceso intracelular en el citoplasma, la fosfomicina lo que hace es inhibir la producción de las cadenas de las proteínas que van a estructurar la pared bacteriana. Entonces, si la inhibimos eso, no vamos a tener producción de pared, y la bacteria, por no tener pared, va a ser expuesta a una tensión osmótica muy grande y se va a destruir. Este es el mecanismo de acción, ¿no? Pero también, a su vez, hay otros fármacos que van a empezar su trabajo no inhibiendo la producción de las proteínas, pero ya cuando ellas están formadas, se van a conectar a ellas y van a impedir que se ensamblen en la pared celular. Y estos dos fármacos, o grupos de fármacos son, primero la vancomicina, que va a actuar en el proceso de formación de disacárido de membrana, o sea, cuando las proteínas salen por la membrana, ahí se conecta y impide que se formen las uniones entre los disacáridos, que sería acá. El NAC y el NAM están bloqueados por la vancomicina que está acá en rosa, ¿ves? Y después la membrana externa, que es donde se arman estos puentes, y ahí vamos a tener las PDE, que son las proteínas de anclaje de beta-lactamasa, y ahí de beta-lactámicos, y ahí se van a actuar los beta-lactámicos, porque se engancha con estas proteínas e impide que se estructure la pared afuera de la bacteria. Son tres momentos distintos, pero lo que se hace al fin y al cabo es impedir la producción de una pared celular que sea rígida y capaz de sostener el equilibrio osmótico de la célula bacteriana. Entonces, lo que termina generando es una lisis de la célula bacteriana. ¿Se entendieron? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno. Además de esto, se pueden tener también fármacos que actúan en la membrana y no en la pared. Estos son fármacos generalmente que son tóxicos y lo elegimos para pacientes específicos que suelen ya tener algún grado de resistencia porque no son explicados habitualmente en la práctica clínica. ¿Cuáles son? Las polimixinas, el colistin para las gram negativas y la daptomicina para los gram positivos.
Después vieron que hay también los fármacos que actúan en la síntesis proteica en los ribosomos. El ribosoma, ustedes van a recordar que hay dos cadenas proteicas, ¿no?, que hacen el ensamblaje, la 50S y la 30S. Hay algunos que van a conectarse y desplazar en la 30S y los que van a actuar en la 50S. En las próximas clases también lo vamos a ver cada uno de estos, de esta estructura, qué antibióticos une en cada uno. Pero para mencionar, para que ustedes sepan, la 30S tenemos como principales los aminoglucósidos, la tetraciclina, y la 50S tenemos los macrólidos, que serían los más comunes, y después tenemos también la oxaloilindionas, y bueno, yo mencionaría para esta clase como más importante del grupo serían los macrólidos, que son los que principalmente actúan en la proteína 50S y el ribosoma, impidiendo la síntesis proteica, ¿no? Y por último, por casi último, tenemos lo que impiden la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué tenemos? Ustedes saben que tenemos el ADN y ARN, ¿no? Y hay algunos que actúan en ADN celular bacteriano y otros que actúan ya en la producción de ARN bacteriano. Las quinolonas lo que hacen es inhiben la tropoisomerasa o la girasa, que es lo que hace la capacidad de replicación de ADN celular. El metronidazol lo que hace es un daño directo por radicales libres y destruye el ADN celular. Y después la rifampicina, que mencioné cuando hablamos de tuberculosis, lo que va a hacer es inhibir la ARN polimerasa y va a impedir que se formen ARN mensajeros para producción de proteínas y todos los procesos metabólicos de la célula, ¿no? Y por último tenemos estos dos fármacos que son utilizados en conjunto, que es sulfonametoxazol y la trimetoprima, que son inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Van a recordar que el ácido fólico es muy necesario para la producción de ADN y para muchos procesos metabólicos celulares, y inhibiendo eso inhibimos también el crecimiento y la replicación celular de las bacterias. Bueno, esto fue el gran pantallazo de los antimicrobianos, antibacterianos en este caso, no los antibióticos, y son muchos y a veces nos marea un poco, pero a título de introducción. Ustedes tienen que saber en esta clase que hay distintos mecanismos de acción que actúan en distintos sitios en la bacteria y qué implicancias van a tener esto cuando empezamos a seleccionar los antibióticos. Tenemos que saber que hay dos tipos de actividad antimicrobiana, ¿no? Los que se llaman bacteriostáticos y los que se llaman bactericidas. ¿Cuál es la distinción? Los bactericidas, este gráfico les muestra una unidad de crecimiento bacteriano. Van a ver que la acción del bactericida es destruir completamente la colonia bacteriana. Por otro lado, los bacteriostáticos solo impiden su crecimiento. ¿Qué pasa con eso? Un paciente que tiene inmunocompromiso muy grave, ¿qué puede pasar si toma un bacteriostático? Que no se mate la bacteria, porque el bacteriostático impide el crecimiento, pero el cuerpo humano tenía que darse cargo de eliminar todos los patógenos que están ahí. Y los bactericidas realmente actúan eliminando la bacteria. Cuando seleccionamos uno y otro, muchas veces no se selecciona el antibiótico pensando solo por el estricto, solo estrictamente por si es bactericida o bacteriostático. En general, si vamos a seleccionar antibióticos, como Ana ya explicó a ustedes, en un contexto mucho más amplio, pensando en el paciente, en el tipo de microorganismo que tiene, el perfil de resistencia y el antimicrobiano, ahí lo vamos a seleccionar. Pero no solo por hecho si es bacteriostático o bactericida se selecciona un antibiótico. Sí, en algunos casos cubre relevancia, como pacientes que están muy inmunodeprimidos o tienen infecciones muy graves, capaz vamos a tratar de preferir tener un bactericida, pero siempre que sea posible, porque a veces la bacteria es resistente y vamos a tener que seleccionar el antimicrobiano más dirigido a la resistencia de esta bacteria, ¿no? Y acá ya cerrando, hay una cuestión que ya mencionó Ana, que es el tema del espectro antimicrobiano. Decimos que hay amplio espectro y espectro restringido, pero estas son clasificaciones más clínicas y prácticas que realmente no hay una bibliografía, un consenso general de cuáles son los antibióticos que son de amplio y de bajo espectro. Pero que lo que ustedes tienen que saber y tener claro es que hay algunos antimicrobianos que van a cubrir son un grupo específico y otros van a cubrir un grupo muy grande. Y esto nos va a condicionar mayor selección
a factores de resistencia, porque estamos cubriendo esta expresión biológica a muchísimas clases distintas de bacterias. Y para que ustedes vean, hay realmente algunos antibióticos de amplio espectro, como la piperaciclina y tazobactam, que suelen usar por endovenosa en pacientes internados, pero también tenemos amoxicilina clavulanate, que es un antibiótico que muchas veces es recetado de manera banal y es de amplio espectro. Entonces acá también nos ponen cuestiones que el hecho de que sea de amplio espectro nos también tiene que hacer pensar que por más que tenemos algunos antibióticos que son generalmente usados en la práctica cotidiana como si no tuvieran impacto, pueden tener impacto muy negativo porque son de amplio espectro. Entonces ustedes van a recordar también que en pacientes que tienen mordedura de perro le va a indicar amoxicilina clavulánico. ¿Por qué? Porque va a cubrir desde de un estáfilo meticilino sensible hasta todos los anaerobios, un espectro gigante que tiene este antibiótico. Entonces también acá cobra relevancia tener este conocimiento en día de mañana cuando van a medicar a un paciente, realmente puede seleccionar qué paciente requiere amoxicilina clavulánico, que es un antibiótico de amplio espectro para su problema, ¿no? Y a veces, muchas veces, la gran mayoría de las veces no requiere un amplio espectro. Podemos hacer un tratamiento más direccionado y el paciente va a responder bien. Y este es un mapita para que ustedes vean también del espectro antimicrobiano de distintos antibióticos. La penicilina, pueden ver que el primero, no creo que no pueden leer ustedes, ¿no? Bueno, el primero ahí es la penicilina, que solo puede actuar con los estreptos, los gram positivos, los estreptococos. Solo cubre nada más, o sea, todo el restante está bien, o sea, no lo va a matar. Pero si vamos bajando, poner la ciprofloxacina, mira, montón, tiene una cobertura de gran positivos, y gran negativos, ¿bien? Y por otro lado, amoxicilina clavulánico también va a cubrir gram negativos, gram positivos y anaerobios, bien, más adelante. Bueno, más que nada, pero ustedes ven que hay distintas, cada fármaco va a tener una capacidad de cubrir más o menos microorganismos, y a depender de esto puede generar más o menos resistencia. Bien. La idea es que después vuelvan a ver el seminario, lo pausen y vayan repasando los conceptos charlados. Bien, recién hablábamos y repasaba Víctor esto del espectro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que determina el espectro antimicrobiano? Justamente lo que lo determina es la sensibilidad de los distintos gérmenes a los antibióticos, ¿sí? La sensibilidad, dijimos, es que estos antibióticos pueden actuar y son activos frente a estos microorganismos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que la susceptibilidad, digamos, es un factor determinante de la eficacia del tratamiento antimicrobiano, de que sea eficaz para lograr su efecto, pero varía a lo largo del tiempo, ¿sí? Va variando, así como la resistencia varía, también la sensibilidad. Entonces, dada esta variabilidad de la susceptibilidad en el tiempo, resulta importante tener diferentes métodos para determinar la sensibilidad de los microorganismos, ¿sí? Vamos a explicar 3 métodos que igual después en la bibliografía está así, después lo vuelvan a repasar. Pero este es un método que se llama antibiograma por dilución, que básicamente tenemos diferentes tubos en donde tenemos una solución interna, que hay una bacteria, ¿sí? O un inóculo de la bacteria, y se van agregando concentraciones crecientes del antibiótico. Fíjense que se ve más o menos ahí, ¿no? El primer tubo tiene 1 miligramo por mililitro, el segundo tiene 2, 4 y así concentraciones crecientes del antibiótico. Y este método lo que sirve primero es para determinar la SIM. ¿Qué es la SIM? Concentración inhibitoria mínima. Esto quiere decir que es la mínima concentración necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? En un 99,9%. Bueno, esa es la definición, pero es a partir en este caso sería el tubito a partir del cual dejamos de ver turbio el tubo, ¿sí? El crecimiento bacteriano lo podés medir a simple vista por la turbidez de la solución. Entonces, en este caso sería la SIM 8 miligramos por mililitro, ¿sí? Porque a partir de ese tubo ya empezamos a inhibir el crecimiento bacteriano en un 99,9% de las bacterias. A diferencia de la concentración bactericida mínima, ¿sí? Que es la concentración mínima necesaria para lisar o matar o para generar muerte bacteriana en el 99,9%, ¿sí? Fíjense que a partir de 8 ya tenemos los tubos no turbios, pero si hacemos un zoom o lo ponemos al microscopio se ve que todavía hay bacterias, ¿sí?
En este caso, el ejemplo sería en 32 miligramos por mililitro ya tenemos una lisis bacteriana, ¿sí? Una muerte bacteriana. Entonces, estos son dos conceptos importantes en el caso para determinar la susceptibilidad del antibiótico. Acá lo que hice en este cuadrito, básicamente es, los antibióticos bacteriostáticos, como les comentaba recién Víctor, son aquellos en donde la concentración bactericida mínima es 4 veces o más de la SIM, ¿sí? Mientras más alejado estén estos dos valores, 4 o más, son bacteriostáticos, ¿sí? En cambio, acá dice bactericida SIM igual a CBM, en realidad es igual o menor a 4, ¿sí? Si menor es la diferencia entre la SIM y la concentración bactericida mínima, va a ser un fármaco bactericida, ¿sí? Este es el método más clásico que en general ahora vamos a ver cuál es el que se usa en la práctica actualmente. Importante lo que dice ahí arriba, que la SIM es particular en cada bacteria, ¿sí? Para cada antibiótico. Entonces esto se va a medir con una bacteria que está en ese tubito y agregándole un antibiótico en particular, ¿sí? Sí. ¿Por qué se llega al consenso del 99,9% en vez del 100%? La verdad, esa pregunta no sabría decirte. En realidad sería, el concepto es la concentración necesaria para inhibir el crecimiento, ¿sí? Y la concentración necesaria para generar la muerte bacteriana. Pero específicamente por qué es la definición 99,9 en vez de 100. ¿Cómo es esto de los bactericidas, o sea, la SIM y la CBM? Claro, en los bactericidas son iguales o también menores a 4, en realidad la diferencia. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos que la SIM es 2 miligramos y la CBM es 4 miligramos, sería bactericida. No es igual, pero la diferencia es baja, ¿sí? Es 2 veces la SIM. En cambio, si ya tenemos que es 2 la SIM y 16 es la concentración bactericida mínima, en ese caso sería bacteriostático, ya que están alejadas, ¿sí? Necesitamos mucha dosis para lograr un efecto bactericida o para lograr la muerte bacteriana. Por eso el fármaco, el antibiótico, sería bacteriostático en ese caso. ¿Y qué son las diluciones? Las diluciones es el líquido que se pone en el tubito, que adentro está un inóculo de la bacteria, ¿sí? Que está creciendo. Entonces vos le vas agregando concentraciones crecientes en cada tubo, le pones diferentes, las que están ahí, diferente cantidad de antibiótico para ver a partir de qué dosis empezamos a generar la inhibición y a partir de qué dosis empezamos a generar la lisis bacteriana, ¿sí? O la muerte bacteriana. Bien, y estos son los dos métodos más actuales, ¿sí? El que más se usa es el antibiograma de disco. Estos, ¿se acuerdan? Ay, no se ve bien. Bueno, es una caja de Petri, ¿se acuerdan que vimos en ADN? En donde puede haber un cultivo de agar, en donde está creciendo una bacteria. Bien. Ah, sí, porque encima no se ve lo más importante. Bueno, esos discos blancos son diferentes discos impregnados de antibióticos, diferentes antibióticos. En un mismo cultivo de agar, en un mismo cultivo, en la cajita de Petri, tenemos creciendo una bacteria en todo ese cultivo y se van poniendo diferentes antibióticos, que son esos disquitos blancos, ¿sí? Y se empieza a formar un halo de inhibición. Ese halo, que es el que marcó, ese circulito alrededor, es el espacio donde se empieza a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces vos en un mismo cultivo vas a medir diferentes sensibilidades para diferentes antibióticos. En una misma bacteria vamos a ver que el que tiene un halo más grande inhibe más el crecimiento bacteriano, por lo que es más susceptible. En cambio, hay algunos discos que no generan halo o generan un halo muy chiquitito, entonces o son resistentes o son de sensibilidad intermedia. Por lo que este método nos permite clasificar a los antibióticos en sensibles, de sensibilidad intermedia o resistentes para determinada bacteria. Recuerden que esto es para cada bacteria en particular. Acá tenemos creciendo una bacteria y ponemos diferentes antibióticos. Y después, bueno, tampoco se ve, tenemos el otro que es la prueba E o el test E, que es una tira impregnada de antibiótico, una tirita así, que, a ver si lo puedo ver. Si lo ven acá, mira,
Esta tira, no se ve muy bien, tiene diferentes mediciones, ¿sí? Acá lo que va indicando es la cantidad de antibióticos. Esta está impregnada de antibiótico y se empieza a formar una elipse también de inhibición del crecimiento, ¿sí? Similar a lo que pasa con el halo acá, pero tiene esta forma, en este caso, que es como que el antibiótico empieza a difundir en el cultivo y se empieza a inhibir el crecimiento bacteriano alrededor, ¿sí? ¿Cuál es la SIM? Esto nos permite medir la SIM, la concentración inhibitoria mínima. Es la recta que atraviesa la tira, ¿sí? Digamos, acá cuando termina de inhibir el crecimiento, bueno, acá no se ve, pero esta línea es la SIM, la concentración inhibitoria mínima, porque a partir de acá empieza a inhibir el crecimiento, ¿sí? Esta lo que tiene es que en general son de alto costo, por eso los que más se usan en la práctica son el antibiograma de disco. Exactamente. Ustedes piensen que esto es un cultivo en donde se está cultivando una bacteria y se le impregna de un antibiótico, en este caso a la tira. La diferencia con el antibiograma de disco es que puedes usar diferentes antimicrobianos, ¿sí? Y vas midiendo. Acá, en este caso, lo que no les dije es que se mide los milímetros del halo. Entonces, de esa manera podés comparar, que eso lo hace el bioquímico, no lo hacemos nosotros. A nosotros nos viene el resultado del antibiograma. Te dicen, para tal bacteria que creció, estos antibióticos son sensibles, estos son resistentes y estos son de sensibilidad intermedia. Pero te permite medir varios antibióticos. Individualmente serían como complementarios, o sea, con uno ver si es sensible o no y con el otro la concentración, ¿o no? No, en realidad justamente lo que te determina la sensibilidad en este caso es la concentración, pero se usa uno solo. En general se usa solo el antibiograma de disco, ¿sí? Claro. Claro, exacto. Y además en la práctica lo que nosotros aplicamos es de que sea susceptible, de que con el antibiograma disco tengamos un halo lo suficientemente grande que nos diga que es un antibiótico sensible, ¿sí? Sí. ¿Se me está cayendo? No, quiero decir una cosa. Ah, sí. Que a veces se van a usar la SIM para direccionar tratamiento a pacientes que ya tienen una bacteria multiresistente. Entonces ya no va casi nada, pero vamos a tener que seleccionar cuál tiene mejor SIM para el paciente. ¿Me explico? Entonces, para pacientes que están graves, con sepsis muy grave, que están internados muchas veces en UCI, que hacen tratamientos más direccionados, ahí no va a ser capaz más así. Pero habitualmente lo que vamos a usar es el de disco, que viene una cosa bien sencilla diciendo, es resistente, es sensible. Muchas veces ni nos dicen cuáles son los de sensibilidad intermedia, ponen sensibles y resistentes. Ahora, para investigación y para tratamientos muy más direccionados, ahí sí capaz van a usar otros métodos y uno de estos podría ser este, para buscar qué nos salva. Dentro de lo que no está funcionando, qué mejor puede funcionar. No entendí la pregunta. Cada uno de los antibióticos que ponen en el antibiograma de disco, ¿qué concentración ponen? Ahí tenés. Sí, en general son dosis terapéuticas, ¿sí? Nosotros estamos estudiando la dosis terapéutica para cada antibiótico, por eso. Porque ya si estamos por encima de una dosis terapéutica podría ser una dosis tóxica. Entonces, de las dosis terapéuticas se estudia la sensibilidad. Bien, este es un ejemplo de el Streptococcus pneumoniae. Como dijimos que la susceptibilidad varía en función del tiempo. En el eje abscisas tenemos el tiempo, 2010, 2011, diferentes años, hasta el 2020. Y después tenemos el porcentaje de resistencia en el eje de ordenadas. Lo que podemos ver, estos son los diferentes colores, son diferentes antibióticos, ¿sí? Esto es para dar un ejemplo nomás, pero podemos ver el TMS, que es el trimetoprim sulfametoxazol, que lo vamos a ver la semana que viene probablemente. Fíjense que comenzó con un alto igual porcentaje de resistencia, que es un 32%, pero 10 años después se fue al 66%. Esto para el Streptococcus pneumoniae. Después, si no, tenemos arriba, fíjense, todos los aislamientos fueron sensibles a LEV, que debe ser levofloxacina, rifampicina o vancomicina, ¿sí? Esto, por ejemplo, son 3 fármacos que a lo largo del tiempo
han sido siempre sensibles. Y después, bueno, tenemos otros, penicilina, en la meningitis, la no meningitis, podemos ver cómo en la no meningitis, fíjense la línea punteada abajo roja, es bastante baja la resistencia, en cambio para la meningitis es bastante elevada, de 36 se fue a 50. Esto para ver cómo tanto la susceptibilidad como la resistencia varía a lo largo del tiempo. Bueno, y ahora, como recién mencionamos, la susceptibilidad es importante para determinar la eficacia antimicrobiana, ¿no? Pero también se ha visto que es importante tener en cuenta cuál es el perfil o de qué depende, si depende de la concentración o del tiempo, el antibiótico para lograr esa eficacia, ¿sí? Entonces, una forma de clasificar los antibióticos es si son concentración dependiente o tiempo dependiente. Paso a explicarlo. Concentración dependiente. La eficacia depende principalmente de lograr inicialmente una concentración plasmática elevada, ¿sí? Lograda en el sitio de acción, primero plasmática, después que llegue al sitio de acción, y que esa concentración debe estar muy por encima de la CIM. En este caso es hasta 10 veces más. Si la CIM es 2, necesitamos 20 mínimo para lograr ese pico inicial máximo para que sea eficaz este tipo de antibióticos, ¿sí? La característica que tienen este tipo de antibióticos es que tienen efecto post-antibiótico. ¿Qué significa? Que incluso cuando la concentración plasmática cae por debajo de la CIM, sigue teniendo una eficacia antibiótica, ¿sí? Sigue haciendo efecto incluso aunque descienda por debajo de la CIM. Fíjese que el concepto que veíamos de CIM se puede ver en este gráfico. ¿Se acuerdan qué tipo de gráfico era? ¿Si farmacodinámico, farmacocinético? Muy bien. Abajo no dice, pero ¿qué medimos abajo? Muy bien. ¿Y en ordenadas? Perfecto. Muy bien. Un ejemplo de estos fármacos son los aminoglucósidos y las quinolonas. Esto después cuando veamos cada grupo farmacológico lo vamos a repasar. Estos son conceptos generales, ¿sí? Y después los que son tiempo dependientes no dependen tanto de una concentración máxima inicial, sino que durante aproximadamente mínimo 40-50% del tiempo entre dosis y dosis, ¿no? Porque estamos hablando de fármacos que se dan con un intervalo de dosis, que entre intervalo de dosis, que al menos el 40-50% del tiempo la concentración plasmática se encuentre por encima de la CIM. Es decir, la mitad del tiempo al menos tiene que estar la concentración por encima de la CIM para que logre esa eficacia antibiótica. La particularidad de este tipo de antibióticos es que se tienen que dosificar con más frecuencia, ¿no? Porque dependen del tiempo. Los concentración dependiente, al tener una concentración elevada inicial y tener un efecto postantibiótico, nos permiten tener intervalos de dosis un poco más separados, ¿sí? Cada 12, 24 horas. Los de tiempo dependiente, un ejemplo son los betalactámicos. Van a ver que la amoxicilina, la penicilina se dosifican, se administran más seguidos, ¿sí? Cada 6, 8 horas, dependiendo, a veces cada 8 horas. Y después, bueno, están algunos casos que dependen de ambos, tanto dependen de la concentración inicial, que sea elevada, pero también del tiempo. Y ahí hay una salvedad que dice que el aumento de la concentración plasmática aumenta poco la actividad bactericida, pero prolonga la inhibición del crecimiento. Por eso depende tanto de esa concentración plasmática, pero también del tiempo. Se dan también dentro de todos seguidos. Y el ejemplo es la vancomicina. ¿Sí? Cuando se habla de resistencia al antibiótico, sí. ¿Es al grupo del antibiótico o a uno de los antibióticos del grupo? En general se mide por antibiótico. Igual ahora vamos a hablar de resistencia. Viene, creo que es lo que sigue. Sí, resistencia antimicrobiana. Qué lástima que no se ve bien. Bueno, primero vamos a definir qué es la resistencia bacteriana, que es la capacidad adquirida o intrínseca, eso es una de las clasificaciones, de una bacteria para crecer en presencia de un antibiótico que a una concentración que normalmente inhibiría o mataría a las bacterias de la misma especie, ¿sí? Es decir, no genera esa... no tiene esa susceptibilidad que estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Se clasifica en natural o adquirida, o sea, puede ser natural
que es cuando ya es una característica propia del microorganismo que le confiere resistencia natural. Un ejemplo son los micoplasmas, que son resistentes naturalmente a los betalactámicos, porque como inhiben la síntesis de la pared, este tipo de bacteria no tiene pared. Entonces, naturalmente es resistente, ¿sí? Después está la resistencia adquirida, que puede a su vez, que bueno, es cuando esa capacidad de crecer en presencia de ese antibiótico es adquirida, ¿no? O sea, se adquiere. Puede ser adquirida cromosómicamente o extracromosómica. Cuando es cromosómica es cuando esa mutación genética se transmite vertical de una descendencia a otra, ¿sí? En la bacteria. Con respecto a la extracromosómica es cuando ese material genético se transmite horizontalmente entre diferentes especies de bacterias, ¿sí? Y tenemos 3 vías de adquisición de resistencia, ¿sí? Que son conjugación, transducción y transformación. Ahora vamos a ver dibujitos como para que... Bien. En la transformación, que este es el mecanismo menos frecuente de adquisición, estos son formas de adquirir la resistencia, después vamos a ver los mecanismos, pero estas son las formas de adquirir la resistencia. La transformación es cuando ese material genético que tiene la información de los mecanismos de resistencia está expuesta en el ambiente, en el entorno, y una bacteria la capta del entorno, ¿sí? Se encuentra libre porque la bacteria que la tenía se lisó y quedó ese material, entonces lo adquiere del ambiente, del entorno. El proceso de transducción es cuando un virus bacteriófago, son esos virus que infectan a las bacterias, infecta a una bacteria que tiene ese material genético, después va a infectar a otra bacteria y le transmite de esa manera el material genético de la resistencia, y después, si no, está el de conjugación, que es el más frecuente, que es cuando a través de los pilis, ¿se acuerdan de los pilis que hacen una conexión entre bacterias y se transmite el plásmido, que es el que tiene ese material genético, que tiene la capacidad de generar esa mutación, ¿sí? Cuando se transmite horizontalmente una bacteria a otra, pero por contacto entre los pilis, ¿sí? Esas son las 3 formas de adquirir la resistencia horizontalmente entre diferentes especies. ¿La transducción siempre es por bacteriófagos? Sí. ¿Podemos explicar la de transformación? La de transformación, sí. La de transformación es cuando una bacteria capta del entorno ese material genético que está libre en el entorno. Es el menos frecuente, pero lo capta del ambiente. No es por contacto directo con otra bacteria. Y la de conjugación, que sería principalmente los biofilms que tienen las bacterias. No, es porque contactan en el medio, contactan 2 bacterias a través de los pilis. Los pilis tienen varias funciones, no solo formación de biofilms. Una de las funciones es la conexión entre 2 bacterias para recambio de material genético. Bien, y acá están los mecanismos. Vamos a hablar un poquito muy por arriba, ¿sí? De todas formas, cuando veamos un poco ya les adelantó Víctor, pero cuando veamos cada grupo vamos a ver cuáles son los mecanismos de cada grupo para generar resistencia, ¿sí? Como dijimos recién, lo que hablamos recién son las vías de adquisición, de qué manera se adquiere la resistencia, y este sería el mecanismo por el cual tienen resistencia a ciertos antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos alteración de la penetración, hay diferentes mecanismos. Uno es cambios en los sitios de penetración o las porinas. Por ejemplo, ¿se acuerdan las porinas, que son poros que se encuentran en la membrana que permiten el pasaje, por ejemplo, de algunos antibióticos? Si la bacteria tiene la capacidad de inhibir la síntesis de las porinas, va a evitar que ese antibiótico ingrese, ¿sí? En este caso tiene que ser la inhibición de las porinas. Después tenemos el bombeo al exterior o bombas de fusión, lo van a ver en algunos libros, que es cuando tenemos bombas que lo que hacen es, una vez que ingresa el antibiótico a la célula, lo manda de vuelta al exterior, ¿sí? Ejemplos de estos son, en el primer ejemplo tenemos la cefoxitina y después los aminoglucósidos en el bombeo exterior para los bacilos gram negativos, por ejemplo. Después, bueno, disminución de la permeabilidad de la membrana o si no también la alteración de los sistemas de transporte, en caso de que algún antibiótico dependa de un sistema de transporte específico.
Después la inactivación enzimática, lo que también estuvo mencionando Víctor, hay varios ejemplos, están las BLE, las beta-lactamasas, las carbapenemasas, que son enzimas que se encargan de inactivar el antibiótico, ¿sí? También están las transferasas, no vamos a entrar en cada uno, pero como les digo, cuando vean los grupos farmacológicos, ahí se van a ver. El ejemplo de las beta-lactamasas, las carbapenemasas son en los beta-lactámicos para el estafilococo o el bacilo gram negativo. Después la alteración de los receptores, esto tengan en cuenta que depende del sitio de acción y mecanismo de acción de los antibióticos, ¿sí? Si tenemos un antibiótico que actúa en los ribosomas, como dijimos 30 o 50S, si se alteran o se inhiben esos receptores, el antibiótico no va a poder ir a su sitio de acción, entonces no va a poder actuar, ¿sí? O también síntesis de nuevos sería como una ruta alternativa para sintetizar, por ejemplo, ácido fólico, entonces no va a poder actuar por ejemplo, el TMS, ¿sí? Estos son mecanismos que son de qué manera tienen resistencia las bacterias para diferentes antibióticos y van a depender del mecanismo de acción de cada antibiótico, ¿sí? Pero lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, ahora vamos un poco a la parte más práctica para ir cerrando, ¿sí? Hay diferentes formas de combinar los antibióticos. Tenemos, cuando combinamos dos antibióticos y tienen un efecto de indiferencia, que es la mayoría de las combinaciones, ¿qué quiere decir? Que el efecto que genera dar estos dos antibióticos juntos es el mismo efecto que darlos por separado, ¿sí? No es que tienen un beneficio adicional o una eficacia adicional al darlos juntos, ¿sí? Después tenemos el sinergismo, que es que cuando damos dos fármacos van a generar un efecto mayor si los damos juntos que si los damos por separado cada uno, ¿sí? Por su efecto independiente, si los damos juntos tenemos un efecto mayor. Y después el antagonismo, que si damos dos fármacos o dos antibióticos combinados, genera un antagonismo, entonces va a reducir la eficacia antimicrobiana, ¿sí? Y en general la combinación de antibióticos se pueden dar por diferentes motivos, en infecciones polimicrobianas, o también, como dijimos al principio, si es un tratamiento empírico, entonces damos un amplio espectro, o también una combinación de antibióticos, y después se podrá dirigir más el tratamiento, o también, por ejemplo, para evitar resistencia, hay algunos casos que se pueden dar combinados. Esto después se ve más en las indicaciones más específicas, ¿no? Después, hay diferentes formas de indicar antimicrobianos, hay diferentes estrategias. Profilaxis, ¿sabrían decirme qué es la profilaxis? No es la primera vez que escuchan este concepto, me imagino. La prevención de algo, ¿no? O sea, vos darías un antimicrobiano para evitar que la bacteria se vea colónica. Bien, muy bien. Bien. Justamente ahí hay una diferencia entre profilaxis y preventivo. En la profilaxis vos tenés que querés evitar el desarrollo de una infección, no hay infección, entonces lo das para prevenirlo en pacientes con factores de riesgo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A su vez se clasifica o se puede dividir en quirúrgica, no quirúrgica, también lo vamos a hablar en un ratito. El caso preventivo es cuando ya tenés una infección, ya tenés un desarrollo de bacterias, pero todavía no está la enfermedad clínica, si no tenemos un conjunto de signos y síntomas, entonces damos ese tratamiento preventivo para evitar que esa infección genere una enfermedad clínica, ¿sí? Después está el tratamiento antibiótico propiamente dicho, que hacemos un repaso de lo que dijimos al principio, empírico versus definitivo. En el empírico, algo que no les mencioné al principio, que tiene en general se dan dos situaciones puntuales. Cuando en urgencias infectológicas, en donde tiene una alta morbimortalidad y no tenemos el tiempo de esperar el resultado del cultivo para dar un antibiótico, entonces se comienza con un antibiótico de amplio espectro y después con el resultado lo dirigís. Importante siempre antes de empezar, muchas veces se hacen los dos tratamientos, se empieza empírico y después se dirige. Es importante la toma de muestra previa al inicio del tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Porque si no puede alterar su resultado. Y también otra de las causas, además de las urgencias infectológicas, se pueden dar en casos, en infecciones ambulatorias leves en donde el microorganismo es predecible, ¿sí? Por esto que dijimos al principio, en base al sitio de acción, si es intra o extra hospitalarios, nos dan la pauta de qué microorganismo está implicado en esta infección. Y el definitivo es cuando ya tenemos la identificación del germen, ¿sí? El aislamiento de patógenos.
Y después está el supresivo, que se da en general en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, post-implante. Ustedes saben que después de un implante se dan inmunosupresores para evitar el rechazo. Entonces, el tratamiento supresivo se da en general a dosis bajas por largo tiempo porque se pudo controlar la infección que tenía el paciente, pero no se curó, no se erradicó del todo. Entonces se mantiene un tratamiento antibiótico a bajas dosis para evitar que se desarrolle de vuelta o se descontrole esa infección, digamos. Se da en general en pacientes inmunodeprimidos, más que nada porque incluso después del tratamiento inicial antibiótico persiste esa inmunodepresión, entonces tenemos el riesgo de que vuelva a complicarse. Esto se da en pocas situaciones muy puntuales. Bueno, vamos a hablar un poquito de profilaxis para ir terminando, esto que había mencionado bien el compañero, que es la administración de un antibiótico con el objetivo de prevenir el desarrollo de una infección frente a una exposición. Eso es importante. En ciertos pacientes que van a estar expuestos a determinados microorganismos y la idea es prevenir que se desarrolle una infección. Bueno, también puede ser para evitar que una infección latente evolucione a un cuadro de enfermedad activa. Y existen varios escenarios donde se puede hacer profilaxis antibiótica. Puede ser la profilaxis quirúrgica. No voy a desarrollar mucho esto, está en la bibliografía, vayan a leerlo. De hecho, también clasifica las heridas en contaminadas, limpias. Eso es un adelanto ahora, después lo van a ver en Ciru mejor. Y la profilaxis no quirúrgica o profilaxis médica. La profilaxis quirúrgica le digo un poquito por arriba, pero está desarrollado en la bibliografía obligatoria, que se da un antibiótico en general de 30 a 60 minutos antes de iniciar la cirugía, en general ya cuando el paciente está en quirófano y se está preparando desde la anestesia, o a veces se puede hacer en sala, se da determinado antibiótico y no se da en todas las cirugías, sino en determinadas, porque tienen mayor riesgo de infección, ¿sí? Están los ejemplos en la bibliografía. Y la idea de la profilaxis quirúrgica es que no se prolongue más allá, en general es una dosis, pero si se prolonga, que no se prolongue más allá de 24 horas y en casos muy seleccionados, ¿sí? Es importante tener en cuenta unas premisas básicas para la indicación de profilaxis. La profilaxis universal es imposible, no se puede universalizar siempre, tener una indicación tan clara de que siempre se tiene que dar una profilaxis, no es así. Siempre debe ser previa, esto es lógico, porque justamente intentamos prevenir el desarrollo de una infección. La idea es que sea dirigida a un limitado número de gérmenes, ¿sí? Con objetivo específico, por eso la idea es no usar de amplio espectro. La duración en general es corta, debe ser complementaria a otras medidas y debe fundarse en evidencias clínicas documentadas de eficacia, ¿sí? Estas son las premisas básicas para la indicación de una profilaxis antimicrobiana. Y bueno, y ejemplos, algo vieron. ¿Qué ejemplos me pueden decir de profilaxis? ¿Han visto en algunas materias en SIM? Muy bien, eso sería con inmunoglobulina, puede ser, y también con antibiótico. ¿Cómo? No. Ah, sí, muy bien. En personas que tuvieron con alguien que tiene la penicilina. Muy bien, y también algo así, ¿sí? Hepatitis B. Eso, muy bien, de VIH está la profilaxis pre y post exposición. Bueno, después igual van a ir viendo en MIC, si no me equivoco, otros ejemplos, pero acá mencionamos algunos. Endocarditis infecciosa, huéspedes inmunocomprometidos, en infecciones oportunistas, en personas con HIV y SIDA, toxoplasmosis. Bueno, neutropenia, post-tratamiento oncológico, ¿sí? Esto que decíamos de que tiene mayor riesgo de desarrollar infección. Este es un ejemplo que, no sé si ya lo vieron en SANA, contactos y convivientes, por ejemplo, en una meningitis por meningococo, eso lo van a ver en SANA si no lo vieron todavía. Después, en infecciones recurrentes, a veces en cistitis a repetición se puede dar tratamiento profiláctico, eso es decisión, no es universal, sino es que en toda cistitis a repetición se da, por eso decíamos hoy que no se puede universalizar. En la patología infecciosa perinatal, ¿se acuerdan? En la enfermedad invasiva por el Streptococcus galactiae, que hacíamos el hisopado en las semanas, ¿en qué semanas? Muy bien.
Viajeros, depende del área, y profilaxis pre y post exposición de HIV, como decíamos hoy. Bueno, y como para cerrar, abro un poquito a ver que me digan, ¿qué consideran que podría llegar a ser un uso inadecuado? Ya con todo lo que fuimos hablando, el tema de la resistencia. Ejemplos. Cuando una persona tiene faringitis, ponele le dan un antibiótico, probablemente sea viral. Muy bien, sin algún criterio que nos indique una infección bacteriana. Por allá dijeron otros. Muy bien. ¿Algún ejemplo que conozcan más allá de la faringitis? ¿Cómo? La gripe, muy bien. La neumonía es bacteriana en general, después lo vamos a ver en un caso de... Me dijeron gripe, muy bien. ¿Por allá? Muy bien. La autoadministración. Exacto, hola. Claro. Sí. Es la automedicación, ¿no? Que es una problemática en bastantes grupos farmacológicos, pasa mucho con los AINES, a veces con los corticoides, y los antibióticos te diría que es de los que más se ven en la práctica de la automedicación. Tengo un poco de tos, me duele un poco la garganta, me tomo un antibiótico. ¿O los? Tratamientos incompletos, los que cobraron, Eso también, justo que dijiste, tratamiento incompleto. Otro uso inadecuado es la duración incorrecta, ya sea no terminar el tratamiento antibiótico. Es importante tener en cuenta que en general en los tratamientos, por ejemplo el tratamiento empírico, hay que explicarle al paciente que la mejoría sintomática en general empieza a suceder a partir de las 48 horas. A veces vuelven al día siguiente y no empezó a mejorar en una cistitis o en algún otro cuadro bacteriano, entonces hay que explicar eso. Entonces, cuando empezamos a tener mejoría sintomática, si no completamos el tratamiento antibiótico, ese sería un uso inadecuado, o prolongar innecesariamente el tratamiento antibiótico, ¿sí? También podría ser usar uno de amplio espectro pudiendo usar uno más específico. Muy bien, exacto, muy bien. Eso es un poco lo que estuvimos hablando. Y bueno, acá hay un par de ejemplos, sí, tratamiento de la fiebre. Hay veces que por fiebre se da antibiótico. La idea es que o se toma el paciente antibiótico, en general no se debería indicar por fiebre, solo por fiebre. Infecciones virales, como dijimos, faringitis viral o la angina roja, ¿no? Una bronquitis viral, que en general son virales, las bronquitis agudas. Tratamiento de colonizaciones con microorganismos. Por ejemplo, si tenemos una bacteriuria asintomática, que tenemos un cultivo que muestra desarrollo de colonias, pero no está con síntomas la paciente o el paciente. Muy bien. Hay indicaciones precisas. Exacto, muy bien. Pero en caso de que no tenga no esté embarazada, no va a ser necesario, ¿sí? Utilización de agentes de un espectro más amplio del necesario, como mencionabas por acá. Utilización injustificada de una combinación, muchas veces no es necesario y se da combinado. Bueno, dosis inapropiada, duración inapropiada. Prolongación de la profilaxis quirúrgica, lo que les decía hoy, ¿sí? En general es una dosis y si se prolonga es 24 horas, no mucho más. Y es muy de criterio individual por el tipo de cirugía, por cómo fue la cirugía. La aclaración es que la profilaxis quirúrgica es para evitar o prevenir la infección de la herida quirúrgica, ¿sí? Utilización de la profilaxis quirúrgica días antes del procedimiento, como les dije, es 30 a 60 minutos antes. Esto es importante, la falta de consideración y monitoreo de los efectos adversos. Esto los vamos a ver dependiendo de cada grupo farmacológico cuáles son los efectos adversos. Después, la falta de consideración de las contraindicaciones e interacciones. Recordemos esto de que en la tríada de Davis era importante tener en cuenta en el huésped los factores como la función hepática, la función renal, y a nivel del antibiótico, cuáles son las interacciones posibles. Siempre hay que indagar la medicación que toma el paciente, ¿sí? Que muchas veces, como es un tratamiento corto el antibiótico, no se indaga, y es importante preguntarlo, ¿sí? Y después, bueno, la utilización de antibiótico de mayor costo con igual perfil beneficio-riesgo, ¿sí? Lo que habíamos hablado, dentro de los criterios de selección de los fármacos, el costo es uno de ellos, ¿sí? Como mencionamos al principio, estos TPs no vamos a tener formato de terapéutica razonada, después vamos a volver con esta modalidad en respiratorio,
Pero bueno, es importante también, como criterio de selección, también el costo, ¿sí? Teniendo 2 antibióticos con un perfil beneficio-riesgo similar, elegimos uno a menor costo, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos las referencias. Usamos los libros de siempre, ¿sí? El Goodman, el RANG y la bibliografía recomendada por la cátedra. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Se entendió todo?